Damos gracias a nuestro anfitrión, el doctor Bernard Gilchrist, y a los socios y directivos de la Zona Franca Parque Central por demostrar que Cartagena ofrece los mejores servicios a sus huéspedes. Muchísimas gracias. Bien, y a propósito de servicios, iniciemos ahora sí con el panel sobre el desarrollo de los servicios en las zonas francas y en el mundo, su incidencia en el incremento de las exportaciones y la formación de cadenas globales de valor. En esta oportunidad hemos invitado a expertos nacionales e internacionales. Damos entonces la bienvenida a nuestros panelistas y los invito, por favor, nos acompañen en el escenario. Recuerden, las personas que requieran de traducción simultánea pueden solicitar sus equipos al ingresar al salón con un documento de identidad. Invito al señor Abdelhamid Mabdoud, quien trabaja en la Organización Mundial de Comercio y ha sido uno de los principales promotores del acuerdo de servicios en este organismo internacional. En la actualidad es el más reconocido experto en el campo de comercio de servicio. Por favor, nos acompaña. También invito a la doctora María Camila Moreno, quien es la directora ejecutiva de la Asociación de Zonas Francas de las Américas, gremio que representa a las zonas francas de 14 países de América Latina e Hispanoamérica. Cuenta con una maestría en Economía y Derecho Internacional del World Trade Institute de la Universidad de Berna. Ha realizado estudios para el Banco Mundial y el CELA sobre facilitación al comercio para la región y la influencia de las zonas francas en la diversificación productiva de los países de América Latina. La moderadora de este segmento es la doctora Adriana Vargas Saldarriaga, quien es abogada de la Universidad EAFIT, con especialización en Economía de la Universidad de los Andes y maestría en el Análisis Económico del Derecho de las Universidades de Erasmus de Rotterdam, Hamburgo y Manchester. Trabajó 3 años en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y lleva 6 años trabajando en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en temas de regulación económica y competitividad. Actualmente se desempeña como directora de Inversión Extranjera y Servicios de dicho ministerio. Doctora Adriana, todo suyo. El auditorio, y recuerden por favor seguirnos a través de nuestras redes sociales, #Congreso ZF Andy. Bienvenidos y adelante. Bueno, muchas gracias por la introducción, un poco larga, pero bueno, esa no es la idea. Las personas que estamos acá nos encanta servicios, creo que eso es algo que tenemos en común, que los servicios generalmente son los invisibles y, como digo yo, las niñas feas de la niña fea de la fiesta. Y de alguna manera este espacio para los que trabajamos en servicio es muy valorado porque de alguna manera nos exponen, nos hacen visibles, porque siempre estamos como por debajo y como seguramente ahorita Hamid lo va a decir, es como la columna vertebral de la economía, es como la parte del barco que sostiene toda la economía, pero precisamente es la parte que no se ve, y porque no se ve a veces creemos que no es importante o a veces no le prestamos la atención que merecería, y creo que en eso seguramente mis compañeros de panel estarían de acuerdo conmigo. Entonces, si les parece bien, empezamos con María Camila, que nos haga una presentación que ella tiene sobre las zonas francas, un poco de contexto, cómo ve las zonas francas en el mundo, cuál es su impacto y su incidencia. Luego vamos con nuestro experto de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, Hamid, que nos va a contar también cuáles son sus perspectivas y cómo ve el mundo de servicios y las zonas francas. Y después terminamos un poco con unas conclusiones, abrimos un espacio a preguntas para todos ustedes. Tengo entendido que les han repartido unos papelitos si quieren hacer las preguntas y si no quieren hablar, pero también si quieren hablar y quieren coger el micrófono, pues el espacio estará para ustedes. Entonces, más o menos le pido a mis panelistas que tengan en cuenta un espacio más o menos de media hora cada uno de ellos. Después, como les digo, hacemos un espacio para preguntas, de manera que en 1 hora y media terminaríamos nuestro panel. Adelante, María Camila. Bueno, buenas tardes para todos. Ya como les dijeron, represento un gremio de zonas francas de América Latina, representado por 14 países, y en esta oportunidad les quiero mostrar qué está pasando en América Latina, en los países de la OECD. Vamos a pasar también un poco por China, y luego les quiero hablar un poco de las cadenas globales de valor, que son muy mencionadas
desde hace unos 2 años están siendo, digamos, es el nuevo, para dónde va el mundo con las cadenas globales de valor, pero muchos de nosotros no los entendemos. Entonces sí quiero hacerles como una parada, hacer unas reflexiones y que pues dejarles algunas preguntas para muchos de ustedes que están dentro de la estrategia de zonas francas. Cómo pueden atraer nuevas inversiones para los que están dentro de las zonas francas, cómo pueden entrar dentro de estas cadenas globales de valor, y para los del gobierno, pues qué se puede hacer al respecto. Estas son un gráfico de las zonas francas en el mundo. Vemos que en América Latina se concentra el 12.7% de las zonas francas. La mayoría se encuentra en Asia. Después le sigue Norteamérica, Europa, África. ¿Qué pasó? Pues. Ok. El régimen de zonas francas en los países de América Latina pues se encuentran desde 1923, ya es un régimen que tiene más de 90 años en nuestra región. Le sigue Panamá, Colombia está de tercero en 1958, después está México. México acá pues resalto que son para el caso de maquilas, después Brasil, bueno, lo pueden, pues pueden ver que hay dos olas, la primera entre los 50 y los 60 y la otra en los 90, fueron como las 2 olas que vinieron de las zonas francas. Y ese es el número de zonas francas que hay en este momento en el mundo, pues en América Latina. Colombia lidera con 102 zonas francas, le sigue República Dominicana con 55, Nicaragua 49, Honduras 43, y ya después siguen unos países que tienen menos, que son Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá, Uruguay y Argentina. Y por último tenemos otro grupo de países que son los que menos tienen, que son Haití, México, Puerto Rico, Chile, Paraguay, Brasil y Ecuador. Brasil, a pesar de su extensión y ser uno de los países más grandes, solo tiene una zona franca y está ubicada en la zona franca de Manaus. Las demás zonas francas son para procesamiento de exportación y son manejadas por el gobierno de Brasil. ¿Y cómo estamos en empleos? República Dominicana nos gana con 153.000 empleos y tiene la mitad de las zonas francas de nosotros. O sea, hay 55 zonas francas y generan 153.000 empleos. Le sigue Honduras con 146.000 empleos, Brasil, solo la zona franca de Manaus emplea 126.000, Nicaragua 108.000, El Salvador 82.000 y Colombia 70.000, aunque esta mañana estaba viendo las cifras y estamos ahorita en los 58.000 según las cifras que dieron en la presentación de esta mañana el doctor Bruce. Y bueno, ya siguen otros países que tienen menos: Chile 17.000, Uruguay 15.000, Puerto Rico 15.000, Haití 7.000 y Paraguay 2.500. Igual Paraguay, a pesar de ser un país chiquito, tiene solo 2 zonas francas y en esas solo 2 zonas francas se generan 2.500 empleos. Estos son empleos directos, no estoy hablando de empleos indirectos. Y para el tema de número de empresas en la región, sumando todas las empresas que están en zonas francas, pues se ubican 8.000. Lidera Chile. Este número es bastante elevado porque en Chile hay 2 zonas francas, la de Punta Arenas y la de Iquique, y allí se ubican un gran número de empresas que son básicamente para distribución. Entonces ese número pues no lo tendría tan en cuenta o lo consideraría como de forma aparte. Pero quienes lideran: Uruguay, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana. En incentivos de impuestos sobre la renta, ¿cuáles están en 0%?
en nuestra región, y esto es muy importante para ustedes darse cuenta con quién competimos. Y es importante toda esta presentación y que se den cuenta de las 3.500 zonas francas, porque realmente la competencia es bastante grande. Como nos decía esta mañana el doctor Bruce, todos estamos buscando inversión extranjera en nuestras zonas francas, todos los países, todos, está ya ProColombia, ProComer, ProChile, ProPerú, y todos exactamente estamos haciendo lo mismo. Entonces este incentivo, digamos que es bueno, pero no es lo único en lo que nos podemos quedar. Está igualmente Chile, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana con 0%. Fuera del territorio, en el territorio nacional están entre 25 y 35%. ¡Ay, Dios! Ok, y acá les quiero mostrar el caso de las zonas francas en República Dominicana, porque es un caso para realmente admirar de lo que han logrado. Les dije, tienen 55 zonas francas y han generado 153.000 empleos. Y no solo eso, el 53% de las exportaciones del país sale de zonas francas. Vemos su crecimiento desde el 2009 hasta el 2014. También vemos que la generación de empleos ha subido de 112.000 a 153.000 empleos. El caso de República Dominicana es muy admirable, y el tema de las zonas francas es tan importante en República Dominicana que tienen hasta el Día Nacional de Zona Franca, y el presidente de este país va a las zonas francas, hace un acto con todos los miembros de las zonas francas. Entonces ahí se puede ver una política de Estado de la importancia de las zonas francas. Este año estuvimos en la Organización Mundial de Zonas Francas en Dubái, y una de las delegaciones más grandes era la de República Dominicana, seguida por la de Colombia. Esto siempre muestra la voluntad tanto de los empresarios como política que existe en este país en temas de zonas francas. Ay, Dios. Esos son otros hechos, unos números que les quiero mostrar también para que puedan ver el impacto que las zonas francas pueden tener en los países. La generación de empleo en una empresa operando en zona franca es 8 veces mayor que en el resto del promedio de las compañías en República Dominicana. Las zonas francas emplean el 45% del empleo formal en manufacturas, y 73% de las empresas en República Dominicana emplean menos de 7 personas, mientras que el promedio en zonas francas está en 216. Y este es un estudio que hicieron recientemente para mostrarle al gobierno la importancia de las zonas francas en el país, y salió que la contribución económica que les dan las zonas francas a la economía es 6 veces más grande de lo que se les otorga. Ahora nos vamos un poco para las zonas francas en los países de la OECD. Estados Unidos lidera con 250 zonas francas. Sus zonas francas no tienen incentivos particularmente para el tema de impuestos sobre la renta. Ellos tienen el 0% IVA y 0% arancel, pero son más tomadas para facilitación al comercio. Sin embargo, el número sigue siendo muy alto. Después le sigue Turquía con 19, Polonia con 14, México con los recintos fiscalizados que nos comentó el doctor Heriberto. Corea tiene 7 que son muy fuertes, ya después le siguen los otros países, Eslovenia, España, bueno. Y así está el IVA en los países de la OECD, que como les comentaba, en todas las zonas francas está el 0%. Canadá 5%, España en Islas Canarias 7%, Estados Unidos 7,5%, Corea 10%, y el resto de los países está entre 16 y 25%. Dentro de la zona franca está el 0%. Y este es el impuesto sobre la renta para los países de la OECD.
Está Israel, Corea, Chile, Estonia, Turquía, Polonia con 0%, versus otros pues fuera en el territorio nacional están pues grabados 27, 24, 23, 21. Para el caso de Corea, este es gradual, son los primeros 5 años 0% y después se va incrementando a medida pues de los años. Y Turquía está en 0%, pero esto hasta que haga parte de la Unión Europea. Una vez entre a la Unión Europea tienen que pues quitar el 0% y subir al mismo 20%. Este es el arancel. Era el arancel promedio de nación más favorecida en los países de la OECD, que está pues en Estados Unidos ya 3,4, Canadá 4, Israel 5, toda Unión Europea 5,5, Chile 6, México 8, Turquía 11 y el más alto está Corea con 13%. Si sumamos todo y hacemos un promedio está en 7%. Pues todos los tratados de libre comercio han hecho que estos aranceles vayan pues cada vez más para abajo, los países se están abriendo al mundo y este es otro mensaje pues que no nos podemos quedar pensando en que las zonas francas son solo 0% arancel, 0 IVA y 15% de renta. Tenemos que empezar a ver cuáles otros tipos de incentivos tenemos que empezar a promover. Y les quiero contar un poco de la historia de China, porque soy fan número 1 de China, viví en China 3 años y sé que pues algunos son muy escépticos y no les gusta negociar con los chinos, pero sí es un ejemplo, pues a seguir. Ellos se abrieron en 1970 con Deng Xiaoping y él tenía un dicho que allá usan mucho y que a mí también me gusta, que es: no importa si el gato es blanco o negro, siempre y cuando coja ratones. Entonces no importa si somos una economía socialista o capitalista, siempre y cuando nuestra economía se mueva. Y en 1970 decidieron abrirse al mundo, empezaron con 4 ciudades. Y de ahí fueron abriéndose gradualmente. Primero escogieron las 4 ciudades en 1979, después en las zonas de desarrollo. Bueno, les voy mostrando una por una. Entonces en 15 años las zonas económicas especiales se han expandido a más de 200 en todo el territorio chino. Ya vamos a ver cada una. Estas fueron las primeras, las zonas de desarrollo económico y tecnológico. Pues pueden ver que están expandidas por toda la ciudad, por todo el país, 77. Luego se fueron a las zonas de desarrollo de alta tecnología industrial. Ellos siempre van escogiendo, es por política de Estado las ciudades que van escogiendo para desarrollar ciertos clusters en ciertas ciudades dependiendo del PIB per cápita que tiene, si hay capital humano especializado para esos sectores o no. De esas se crearon 53. Las zonas francas se crearon si se dan cuenta, todas las zonas francas de China están en las ciudades costeras. Está Dalian, Tianjin, Qingdao, Yanjiang, Huayquiao, Ningbo, bueno. Y estas hasta el 2008 tenían una preferencia estaban en el 15% de impuestos sobre la renta. En el 2008 ya lo dejaron igual. Después tienen zonas de cooperación económica transfronteriza, estos también los escogen las ciudades dependiendo de con cuál frontera quieren que haya más comercio. Y si no estoy mal, China colinda como con 15 países, entonces por eso este número. Después vinieron las zonas francas industriales, que estas son las que más se conocen para procesamiento de exportaciones. 64. Y ahora les quiero contar las zonas francas piloto. Estas nacieron el año pasado, en el 2014, y escogieron 4
lugares, 4 ciudades de China, para empezar a abrir servicios que no estaban aún abiertos en la economía. Entonces escogieron Tianjin para temas de tecnología, Shanghai para temas financieros, Fujian para temas de cooperación con Taiwán, debido pues a la cercanía con Taiwán, y Guangdong para temas de entretenimiento más que todo. Allá pues cualquier película o serie de televisión tiene que estar vigilado por el gobierno chino, pues vigilando el contenido. Entonces ha sido un sector que ha estado cerrado muchos años, igual que el financiero, y han cogido las zonas francas como pilotos, por eso se llama zonas francas pilotos, para empezar a abrir estos sectores de servicios que durante 30 años, bueno, no, durante toda la vida han estado cerrados. Y estas 4 tienen este eslogan que me gusta mucho, que se llama compromiso total hacia la segunda ronda de desarrollo económico de la República Popular China. Este letrero siempre lo encuentran cuando van a una zona franca, pues a cualquiera de estas 4, porque la primera era la que les estaba comentando de Deng Xiaoping, se abrió al mundo, se empezaron a establecer las zonas económicas especiales, y estos están comprometidos con esta segunda ola de desarrollo que viene en camino, pues que no, ya está en camino. Y esto es lo que es la zona franca de Shanghai. Siempre tal vez empiecen a escuchar más de esta zona franca, porque es la que están promoviendo más, y se imaginarían que la zona franca es pues como para nosotros un área delimitada de la zona franca. Pues resulta que no, la zona franca en sí es la administración de 7 lugares diferentes que ya están desarrollados. Está la de Waigaqiao, que está toda la parte para procesamiento, está el aeropuerto, está el puerto, y están las azules son las áreas financieras que han decidido que hagan parte de la zona franca, precisamente para empezar a abrir los temas financieros. Y esta es la zona franca de Guangdong, y tiene exactamente la misma, digamos que la misma función que la de Shanghai. Escogen ciertos clústeres que se han formado dentro de la ciudad, y esa operación de esos 7 clústeres es la zona franca. ¿Y cuál ha sido la contribución de las zonas de desarrollo chinas en su comercio? Pues en las exportaciones contribuyen con el 30% total de las exportaciones chinas, y en las importaciones contribuyen con el 26,5%. Y acá les quiero traer esta experiencia que tuve en junio. Tuve la oportunidad de estar un mes en China aprendiendo de las zonas francas en China, y ellos están buscando países donde se puedan establecer como una zona franca para diferentes empresas. Entonces a ellos hablan directamente con el gobierno y le dicen, bueno, ustedes quieren más inversión extranjera, nosotros queremos ir a sus países, pero juntos, porque pues para todos es muy conocido que los chinos pues tienen una cultura bastante diferente, y ellos no se sienten cómodos si no están juntos. Entonces quieren empezar a invertir en los diferentes países que sean abiertos al mundo, y que sean abiertos con ellos, que tengan una cultura más amplia y que realmente los quieran recibir. ¿Y por qué lo hacen también? Pues para mitigar el riesgo de inversión, para poder tener poder de negociación con el gobierno, por temas culturales, para expandir sus mercados. Y este tema de vivir en países menos contaminados es muy cierto. O sea, yo estuve 20 días y en 20 días vi el cielo azul solo un día. Entonces, pues para nosotros, y de hecho fui a una zona franca en Tianjin que decían, no, es que uno de los incentivos o una de las formas de vender la zona franca era, no, es que acá el aire es limpio. O sea, a ese punto han llegado en temas de contaminación, y están buscando pues países donde puedan pues tener aire limpio, y se quieren ir con sus familias, porque más o menos unos 10 años se ha reducido pues la expectativa de vida en China debido a la polución. Entonces acá les traigo pues una oportunidad tanto para los que tengan
digamos, una mentalidad más abierta con los chinos si quieren ir a China, explorar oportunidades, si tienen áreas dentro de sus zonas francas que todavía estén disponibles o quieran desarrollar, pues ahí está una oportunidad. Pero obviamente pues eso no es para todo el mundo y yo lo entiendo. No todos son tan amigos de los chinos. Y les traigo estas impresiones que tuve, porque ellos van constantemente cambiando, o sea, a ellos no les gusta quedarse en la zona de confort, y digamos que sí siento que es un poco lo que puede pasar en nuestros países latinoamericanos, y es que nos quedamos en una zona de confort, pero ellos están constantemente cambiando. Ya se cansaron de escuchar que lo chino es malo y ya están creando pues es por política de Estado mejorar la calidad de los productos que están produciendo. Ya no va a ser diseñado en China, ya no va a ser hecho en China, sino diseñado en China. Están creando sus marcas propias, cada vez vemos más celulares Huawei, ZTE. La promoción en los servicios se ha convertido pues fundamental. Y acá les quiero mencionar que cuando estaba con la directora de la zona franca de Shanghái y que no veíamos un incentivo aparte de los aranceles y el IVA, sino todo en facilitación al comercio, le decíamos, bueno, pero ¿y qué más? Y nos decía, pero es que ¿qué más quieren si ahí tiene 1.300 millones de consumidores? O sea, cuando las empresas llegaron por primera vez, pues sí, el objetivo era empezar a crear industria, a crear empleos, pero ya eso ya pasó. O sea, ellos ya están buscando que las empresas que lleguen generen valor, que sean de servicios, que no contaminen. Entonces, pues ahí también es una oportunidad para los países que están buscando inversión china, pues porque ellos ya dejaron atrás todo el tema de manufacturas, o sea, todavía sigue siendo muy importante, pero ellos ya están cambiando pues ese chip. ¿Y por qué lo cambiaron? Y pues el doctor Hernando José nos habló mucho de las cadenas globales de valor y fue supremamente ilustrativo, entonces no les quiero repetir mucho, pero efectivamente después del estudio que se hizo con el valor agregado que se lleva el iPhone y que China solo se está llevando el 1.3 de valor agregado y Estados Unidos 56.7%, dijeron pues, o sea, ya no nos podemos seguir concentrando en las manufacturas porque no estamos generando valor agregado. Y de hecho, China en este momento exporta el 92% de los teléfonos, pero solo produce el 3% de los chips. O sea, es una cifra bastante alarmante. Entonces, si ven esta gráfica, viene también de las cadenas globales de valor. ¿Y por qué ese 1.3%? Pues si ven en la gráfica, la parte de ensamblaje y producción es la que está más abajo de toda la cadena de valor. Al principio pues está investigación y desarrollo, el diseño, todo el tema de logística, después viene el ensamblaje, después otra vez viene logística, mercadeo y servicios. Si ustedes se dan cuenta, Estados Unidos está dedicado o al principio o al final, pero no está en la parte de producción. Y ven la línea de tendencia, la segunda, que en 1970 pues de pronto sí la producción estaba más arriba y generaba más valor agregado. Ya China se abrió al mundo, ya todo está fragmentado, la competitividad ha crecido, se expande a otros países del mundo, entonces pues ese valor agregado de ensamblaje está más abajo. Y acá les quería, pues para los que no estuvieron en la asamblea de la ANDI, les recomiendo muchísimo este libro que se llama, pues es The Future is Better Than You Think, de Peter Diamandis, y habla de toda la revolución tecnológica que se viene en los próximos años y cómo va a haber, gracias a un celular, se van a generar 5 billones de nuevos consumidores. Y parte del reto como empresarios colombianos,
pues es mirar qué les vamos a empezar a ofrecer a esos 5 billones de nuevos consumidores. Y también nos habla de las impresoras 3D que van a revolucionar todas las industrias. Entonces ya no estamos hablando de voy a un centro comercial y me compro el vestido que quiero, sino yo desde mi casa diseño el vestido, lo mando, en un principio será a un éxito, me imagino yo, a recogerlo, me dan el vestido y tengo el diseño que yo quiero. Ay, no. Entonces acá también, pues para empezar a pensar, bueno, dentro de esta cadena global de valor, si yo me empiezo a concentrar más en el diseño, y que esos diseños pueden ser desde, pues, hechos en la zona franca, para después empezar a mandarlo a las impresoras 3D. Pero si nos quedamos pensando en que todo va a seguir siendo como ha venido siendo, pues estamos muy equivocados y nos podemos llevar una mala impresión. A ver acá. Y este gráfico de la UNCTAD me gusta muchísimo porque muestra cómo el número de exportaciones se está contando 2 veces, porque mandamos el chip a China, ahí ya lo contamos una vez, el chip se ensambla, después se manda a Japón, después le hacen otro tipo de ensamblaje y después se manda a Estados Unidos. Entonces estamos double counting pues todas las exportaciones. Y en eso se calcula que van a ser más o menos unos 5 trillones en double counting. Y por esto también la OECD y la OMC han llevado a cabo la iniciativa de Trading Value Added, que Hamid nos puede contar un poco más. Y esas estadísticas muestran realmente el valor agregado que tiene un producto y no el producto final. Y según mis predicciones, que pueden estar muy mal, pero en 20 años, si se toman muy en serio, o 15 años, o hasta 10 años, si estas estadísticas se toman muy en serio, van a cambiar completamente la forma como estamos viendo nuestras estadísticas y tomando las decisiones. Entonces, tendemos todavía a juzgar siempre a China por casos antidumping, porque fue hecho en China, pero pues ya estamos viendo que ya van a diseñado en China, que el valor agregado fue 1,3%. Entonces el día de mañana, pues a quién realmente van a juzgar en casos pues antidumping. Y este gráfico lo puse al final, porque escuchando a Heriberto, pues me pareció muy importante su presentación. Y realmente los colombianos somos rápidos, pero tenemos que seguir siendo más rápidos. A mí me impresionó cuando fui a Estados Unidos, que le pedí unas 3 citas a 3 zonas francas, y a los 3 minutos las 3 zonas francas ya me habían respondido que me iban a atender. Entonces ahí yo me cuestiono, bueno, sí, los gringos son realmente efectivos y haciendo negocios son efectivos. Y están pasando tantas cosas tan rápido y hay tanta información por todas partes, en el Twitter, en el WhatsApp, y se están haciendo tantos negocios que realmente tenemos que ir al ritmo pues que el mundo está demandando. Y hoy en día no responder un correo pues es sinónimo de irrespeto pues en los negocios. Entonces ese sí es como un consejo personal. Este sí, ya manera de resumen, el régimen pues ha estado durante 90 años, 400 zonas francas, 900.000 empleos, 8.000 empresas en diferentes sectores. Ay. Cada país ha escogido su forma de promover las zonas francas, y son tan importantes las zonas francas en la creación de empleos y de su incidencia en el comercio, que se han generado, así como en la ANDI, la Cámara de Zonas Francas están en todos los países. Está el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación, ADOZONA, la Asociación de Zonas Francas de Panamá, las de Costa Rica, la de Guatemala, la de Uruguay, la de América Latina, la cual represento, y ya
pues desde el 2012 tenemos una asociación de zonas francas mundiales que no existía hasta hace poco. Entonces acá vienen ya mis reflexiones finales. Como en China, acá también pueden ser las zonas francas como instrumentos pilotos para implementación de prácticas de apertura comercial o de otro tipo de servicios. Tenemos que empezar a pensar pues, diferente, y podríamos coger una zona franca para temas, como lo estábamos hablando con Adriana, para temas de entretenimiento, para temas más de hacer juegos, videojuegos. De hecho, uno de los principales productos de exportación de servicios hacia China de América Latina son los videojuegos. Pues si no sabían ese dato les puede interesar. Y hay inversionistas realmente buscando oportunidades, pero no nos podemos quedar sentados esperando a que ese inversionista venga. Hay que estar saliendo, hay que perderle el miedo a viajar, hay que perderle el miedo a China, hay que perderle el miedo a hablar inglés, porque si realmente no salimos de la zona de confort, los negocios no van a llegar a nosotros. Yo que he tenido pues, la fortuna de estar viajando, he conocido muchas empresas que se acercan y me dicen, bueno, quiero invertir en América Latina, dígame dónde puedo establecerme. Pero ¿por qué los conocí? Porque estoy viajando, porque estoy hablando con ellos, porque estoy yendo a los congresos. Y pues viene también una generación donde ya nos toca hablar 2, 3 idiomas, nos toca tener maestría, nos toca ir preparándonos cada vez más para poder suplir con esas empresas que quieren llegar a nuestro país. Y bueno, para las cadenas globales de valor, efectivamente, como lo decía el doctor Hernando José, ¿cuáles actividades queremos incentivar y desarrollar dentro de esa cadena de valor? Ya realmente hablar de promover sectores, pues me parece que está un poco mal dicho, porque si realmente un aparato de estos está hecho en el mundo, pues voy a promover realmente ¿qué? Voy a promover el ensamblaje de esto, la tecnología de esto, el diseño de esto, o cuáles actividades de este producto. Y como el mismo International Trade Center, pues con sede en Ginebra, lo dice, pues ya no hablamos de export for good, sino ya vamos a trade for good, porque antes se veía como, bueno, la exportación es buena, y era más una visión mercantilista. Ya vamos hacia trade for good, que es pues hacia el comercio, incluyendo importaciones y exportaciones. Si sabemos importar y manejar esas importaciones para llevar a otras exportaciones, está completamente bien. Y también lo que Heriberto nos estaba diciendo en cuanto a innovación, ¿qué vamos a hacer en cuanto a innovación con toda esta revolución tecnológica que se nos viene? Que además McKinsey en un estudio dice que alrededor de 250 millones de empleos se van a perder de acá al 2025 debido a la robotización. Ya. Bueno, muchas gracias, María Camila. Yo creo que ya podemos pasar contigo entonces, Jamil. Adelante. Good afternoon, everyone. Can you hear me? Yeah. Well, first of all, let me thank Camilla and thank all the organizers for providing me with this wonderful opportunity of being here. It's my first visit to Cartagena, and I'm delighted. I'm a bit sad that I will have to leave tomorrow, but this is not going to be the last time. Every time I come to Colombia, and I came several times to Bogota, what hits me really is the level of energy and the level of enthusiasm that I see, and the entrepreneurial spirit that one observes among different circles, whether it is the private sector, whether it is the academic sector and the circles of experts, or the government, the policymakers and negotiators. Now, Camilla went through an excellent presentation, provided a lot of facts and excellent analysis, which would make my job easier, because everything she mentioned about
the smiley face curve of value added, and several other things. I would skip that, but let me talk to you about services and free trade zones. There is a story about services. Services is a very new subject. Services were always there, but trade and services was created and invented only 30 years ago, actually less, with the establishment of the WTO in 95. There's also a story about free trade zones. Now, I won't go through all the facts that you know about free trade zones, but let's just recall, these are trade policy instruments. These are instruments that governments use to promote and pursue certain objectives, and they have been increasing dramatically. We know how many there are today. We have about 4,300 free trade zones around the world in over 130 countries. That's a very impressive fact, but it's also more impressive if you consider where that number came from, that only in '86, when we launched the Uruguay round in Geneva, there were only 176 free trade zones in 47 countries. Now that increase points to a certain policy direction that governments are taking. Now, of course, there's also the important fact that all those free trade zones today employ about 70 million people. That's quite a figure. And of course, the objectives that governments always pursue are known. It's attracting FDI, it's promoting growth, promoting growth in incomes, promoting employment, and of course, promoting exports. And in today's world, what is also becoming crucial is to ensure technology transfer. Now, all these are objectives that governments pursue. Now, whether they succeed or not, actually, the score sheet varies in terms of where each and every case stands. But there may be some indicators. Now, of course, in any analysis, I don't look at one case and assume that all the considerations would apply. There's no one size that fits all. We've been looking at China, and I will refer to China in several points in the next few minutes. But if you look first at the kind of incentives that governments use, there's a toolbox. There's a set of incentives that governments utilize in different ways. Some of them are fiscal, of course, or tax exemptions and tax breaks and customs duty exemptions or rebate. There are regulatory incentives, which are quite important, like simplified licensing procedures, like simplified licensing requirements, like reducing the minimum capital requirement, like also applying less stringent labor rules, labor laws. Now, it is interesting and important to know that all those regulatory incentives actually are only around the edges when it comes to services, and particularly services that require regulatory supervision, like financial services or telecommunications or even professional services. If you have in one of your free trade zones, one of the objectives is to promote engineering and construction services. You're not going to compromise on the qualification requirements for architects or your building standards or any kind of legislative requirement. You might give them easier licenses. You might require less minimum capital. You might allow them to employ people under more flexible rules. But
we need to keep in mind that there are certain regulatory frameworks that are beyond being used as incentives. And this is quite important in the area of services, of course, because of the intensity of regulation. Now, there are other incentives that relate to infrastructure. Questions like access to ports, access to road networks, and also infrastructure is not just the physical infrastructure, but there's also what we call infrastructural services. Access to finance, access to efficient telecommunication services, access to important services like express delivery, which a lot of the high-tech industries today rely on heavily in order to have delivery on time so that the value chain and the production operation does not suffer from any bottlenecks. Now, the experience so far across the different countries in the world show actually that sometimes it isn't just about incentives. It's also about other considerations that go beyond giving tax breaks, and they relate more to policy decisions and policy coherence across different sectors of the economy. There is, of course, if you think about how would you attract investors to your free trade zone, first of all, there's got to be a sound commercial opportunity. This is why the investor comes. Now, sound commercial opportunity, it relates also to your choice of sectors. What sectors do you aim at promoting? And why those sectors in particular do have a promising opportunity? Most of the time, perhaps the choices are good, but in some cases, the choices aren't really that profound. There is also a question of having an enabling environment. It's not just the incentives, but an enabling environment in general, in terms of the regulatory framework, in terms of having flanking policies actually that support what you're trying to achieve. If you want to promote high-tech industries, if you want to promote services industries that aim at exporting, then you would be looking for the types of services that can be delivered electronically, which rely heavily on skilled labor, rely on knowledge, whether you're talking about back office services or about knowledge-based services like consultancy, engineering, legal services, IT-related services, and so on. So there needs to be within the policy framework the elements that would allow for the development of the human resource base that would actually man that kind of industries. And there are different ways of achieving that human resource development goal, even through imposing requirements, training requirements on foreign investors who would come to enjoy the opportunities that the market would want to offer. Now, there are also other considerations that the investor would look at, questions like rule of law, the predictability and stability of the regulatory framework, and so on. In some cases, when these things are lacking, the result isn't really that promising. Now, I don't have much more to tell you about free trade zones per se, because you know a lot about free trade zones, probably more than I do. But let's talk about services now, and why services are so terribly important, and why services actually, I would venture to say, as Camilla mentioned in her presentation, they are the backbone, not only of free trade zones, but the backbone of economic and social development. Services are obviously the determinant of competitiveness in any economy. And free trade zones are not different in that respect. And why services are so important? First of all, the size of the sector, and we know that. If you look at the World Economic Indicators of the World Bank that were put out in 2012, in 2010, services constituted 70%
of global GDP, 70%. So everything else, agriculture, manufacturing, mining, extractive industries, all that accounts for 30%. And at the country level, at the individual country level, invariably the services sector has a higher share in GDP than agriculture, manufacturing, and mining combined. So in terms of the size, of course, it's the biggest chunk of any economy. But not only that, but governments around the world today are focusing almost to an obsessive extent on investment and attracting investment. The reality is it's very difficult to focus on investment without focusing on services. Because in today's world, services constitute 2/3 of the global stock of FDI, and 2/3 roughly of FDI flows across countries. And countries actually that participate aggressively in today's global economy tend to focus more and more on services, including in investment. Now look at China. Camilla mentioned China several times, and it is justified because China is a phenomenon, and we need to look at various aspects of what China does and doesn't do with a bit more analysis. China is the second world recipient of FDI after the United States, number 2. Now this year, China has become an FDI net exporter. So the outflows of FDI from China have exceeded what China receives. 80% of that is in services. 80% of China's FDI outflows are in services, in important sectors. Of course, all the sectors that support trade in goods, like maritime transport, other forms of transport, logistics, distribution, but also important infrastructure sectors like telecommunications, financial services, construction, distribution, and a number of other business services. So it is a reality, and a country like China would not do that just because services sounds nice and interesting, but because this is where growth is and where money is. And not only that, but actually it is extremely difficult to upgrade and advance your manufacturing without advancing your services sector. It is absolutely difficult. This is why China has put services in the center of its development plan, which started in 2012, because this is the only way that China would deal with upgrading its manufacturing sector to climb up the ladder of value added. Your example about the iPhone, there's another example, the iPad. iPad gets manufactured in China by Foxconn. China's share in value added, which is derived from the physical assembly of the product, does not exceed 8% of the value of the iPad. Now, where is the rest of the value going? It's the smiley face curve. It starts with design and engineering and all the software work that goes into it. And then after the physical assembly of the product, it goes further into distribution, marketing, after-sales services. But what is also interesting beyond all this is your iPhone or your iPad is actually, at the end of the day, is a platform for services. You're not buying it like you buy a toaster or a microwave and use it at home, but think of the telephone bills that you pay over a year and compare that with the price of the phone that you bought as a device. So the importance of services, it goes way, way beyond the size of the sector. Now, there is a certain revolution that started 30 years ago. We don't always think about it, but actually this is the reality.
Now, of course, I mean, I think the average of the age average of this group is significantly lower than my age. So I probably remember things that go way, way back. In 30 years, if you were to talk about trade and services, the term itself would not be understood, because at the time, services were not actually traded. They were mainly government functions. You know, telecommunications, transport, banking, insurance, particularly in the majority of developing countries who are centrally planned economy. But the paradigm shift that happened, where services changed from being functions, including even education and healthcare, to being commercial products exchanged in competitive markets. That was a shift that was driven by technology, that was driven by liberalization of financial markets and the ability to move capital around the world, by persons moving with more ease, and by trade liberalization that lowered the barriers across borders. So what we see is more innovation, more technology that lead to a higher value added of services in manufacturing, and lead also to changing business models. In trade or in economic activity, a lot of transactions have actually changed, have switched from being selling and buying goods into being services. Interesting example, think of plane engines. Rolls-Royce manufactures plane engines. The classical business model was that Rolls-Royce would come to your airline, would sell engines to you, and of course you would have to deal with the finance and all that, and you have to stock spare parts and have your maintenance team and all this. That's buying and selling. This is a merchandise trade transaction. Now that model is changing. Now Rolls-Royce comes, you don't have to pay anything. They install the engines on your plane and bill you for flying hours. Now, this is exactly the same as the difference between you buying a car and you renting a car. A goods transaction has become a services transaction. Now, what does that mean? It means actually that we cannot measure our economic activity today or our trade activity the way we used to measure it before, in terms of tangible merchandise crossing borders from one place to another. Now, this is not how value added is being generated today. It is, but not exclusively. And the understanding of how we produce, how we trade, and how we consume is very important. And looking at services is quite revealing, because it really shows you where the real value is being generated. Excuse me, I just caught a cold on my flight from Geneva yesterday, so I might be repeating this minor procedure from time to time. Now, every time I talk about services value added in manufacturing, and part of our responsibility is to travel across developing countries in particular and try to advise the governments about where they should direct their attention. So every time we talk about the iPad, about the iPhone, about the Volvo car, they turn to me and say, well, please stop giving us those sophisticated examples. The state of our manufacturing industry is not actually relevant to these sophisticated high-tech examples. So I went to friends of mine in the Fung Institute in Hong Kong, which is a think tank, and I said, could you please do a case study on a product that is primitive, something very, very basic. So at least we can look at a different type of product. And true enough, they did a study on the loaf of bread, the production and distribution of a loaf of bread in China, and sold through a bakery chain in south of China and in Hong Kong. Now guess how much was the services value added in a loaf of bread?
Make a wild guess. Bread. It doesn't get any more basic than that. And this is actually the worry of any government, just to make sure that at least poor people have bread. I won't let you guess a long time. 72%. If you buy a loaf of bread for $1, 72 cents of that dollar are services. And the study lists all the services that go into the cost structure of producing a loaf of bread. So it's not about sophisticated industries and high-tech operations. It is as basic as it gets. And why wasn't this known before? Because before, actually, the counting of transactions, particularly cross-border between countries, was based on the aggregate value of a product. Good, a car, an iPhone. And this sort of gross counting does not actually give you an idea about how the value added within that product is constructed. This is why the TIVA, the trade in value added statistical method that was developed between the WTO and the OECD, it was quite revealing. So most economists used to say, and I'm sure you're familiar with this, that although services is 70% or more of global GDP, however, the share of services in international trade is less than 25%. Well, actually, the work that was done by WTO and OECD revealed that if you count on the basis of value added, that figure goes up to slightly more than 45% of world trade. So it is more about understanding what is actually happening and why things have not been revealed the way they are today. And the absence of services can be quite devastating. The absence of good, competitive, good, efficient services. I'll tell you a short story about my country, my home country. I come from Egypt. Not many people know that Egypt is this year, 2014, according to the Economist Intelligence Unit, Egypt was number 6 worldwide in producing fresh vegetables. Number 6 worldwide. More than Italy in producing fresh vegetables. Now tell me, why is that tremendous production capacity not reflected in Egypt's export performance of fresh vegetables? Now, the population of Egypt is 90 million, but with that kind of production capacity, they will have a lot to export. The answer, the long and short of it, is the failure of the services chain. It's one thing to grow tomatoes on the field, it's another to put the tomatoes on the shelf of a supermarket. And between point A and point B, there's a chain of services, from picking to packing and packaging, to transport, to refrigeration, to distribution. And then there is also the parallel set of services of finance, insurance, training. Just count all the services. That actually leads to a huge loss. A study in Egypt that was done in 2010 revealed that the loss, the waste in production is between 30 to 40% because of the failure of the services chain. Anyway, and there are so many other stories, but over the past decade, the paradigm shift started 30 years ago, but over the past decade, we've seen also an increasing realization by governments of the importance of the services sector, that it is really the determinant of your level of competitiveness. Now, why? It was also seen that liberalization played an important role. I mean, why did the services sector grow and flourish and became actually so dominant in our lives today? Liberalization played a very important role. Liberalization of markets. And here let me stop, because so often when we talk about liberalization,
There's a lot of confusion. Sometimes liberalization is confused with deregulation. That's definitely not how liberalization is defined, at least in the WTO and in the GATS. Liberalization is not deregulation. Actually, sometimes the more you liberalize, the more you need to regulate. And by regulate means that you have to have laws and rules that protect the consumer, that ensure the quality of the service, that ensure that other policy objectives like preserving the environment, like protecting public morals and everything else is actually effectively pursued. Not only that, but in sophisticated sectors, you really, really need to be careful. The financial crisis is full of examples. Why did we actually find ourselves where we were in 2008? It was a regulatory failure in the United States. It was not because of the level of liberalization. Liberalization in the WTO is defined by two things: access and non-discrimination. Simply put, you allow other service suppliers from other countries to enter your market and operate, and you don't discriminate against them. But liberalization does not tell you what rules and conditions they as well as your own domestic service suppliers operate on. Liberalization does not tell you what financial instruments you would allow to be transacted in your market. Look at the difference between Canada and the United States in the financial crisis. The level of liberalization of the two is quite comparable. But Canada was not exposed to the toxic assets that came out of the regulatory failure in the United States. Canada was not affected by the financial crisis. Now, of course, afterwards, there was the economic crisis that affected everyone. But the regulatory failure can actually produce very dangerous results. So it's important, when we talk about liberalization, to remember that we're not talking about deregulation at all. We're also not talking about privatization. If you have a monopoly, a public monopoly owned by the government, and then you privatize it, and it's still a monopoly, you haven't liberalized. You haven't done anything. You've just transferred ownership from the government to a private citizen. Think of liberalization, as I always say, as three things. The essence of liberalization. It's competition, and it's competition, and it's competition. That's what it means. Now, competition is what led to the advancements that we have seen. So, when we talk about liberalization, we're actually talking about creating a competitive environment in which service suppliers can operate on a level playing field. And this is when, only because of competition, that's when you get the efficiency gains of lower prices, better quality, broader choices. And particularly in the sectors that we call not only infrastructure services, like telecommunications and banking and so on, but what we also call producer services. Producer services are those services that are inputs to many production operations. And under that, you would put your accountants, your consultants, your everything that an office or a company uses on a day-to-day basis. The lower the cost of those services would be, the cheaper the loaf of bread will be. And the more efficient those services will be, the more competitive the producer would be. Whether the producer is producing automobiles or televisions or microwaves or telescopes or whatever it is, the more efficient services that go in, the more competitive the product at the end will be. And the services agreement under the GATS, and we can talk about the services agreement for 2 days if you want, but this is not our subject today. The services agreement was crafted and structured in a way that focuses mainly on achieving competitive conditions, not on achieving anything
else. Now, let me add one thing here about liberalization, which I think is relevant for Colombia and relevant for all developing countries. The role of liberalization in services is different qualitatively than in manufactured goods. In other words, if you're promoting your manufacturing industry, you can say, okay, I'm building an automobile industry, I'm going to protect my industry for a while until it amortizes initial sunk costs and investments, and then I will start liberalizing my imports gradually. Problem is that in services, that logic doesn't work. You could not have done that to establish a strong and efficient and reliable telecommunications sector. In services, it is important to open up your market, to attract foreign investors, not only because of the capital that they bring, but also because of the know-how that they bring, and because of the transfer of technology and expertise. Without opening up, you would starve your domestic services industries, particularly in high-tech industries, from inputs that are necessary to develop. So there is a dynamic there which is very different from trade in goods, and particularly in the manufacturing sector, that a lot of policymakers around the world don't actually pay attention to. And we end up saying, okay, let's liberalize the sectors that we are competitive in. Well, not necessarily. It doesn't necessarily have to be that choice, because sometimes we're not competitive because we're closed. You know? Anyway, free trade zones and services. So let's try to bring this to some kind of a perspective. Now, of course, free trade zones, we know how they operate and what they aim at. But we know also now that services is the glue that actually keeps the nodes of the value chain together, be it global value chains, imports and exports, or be it even domestic value chains like the Egyptian farmer who wants to sell vegetables. Now, the first thing I would say here is that there is no one-size-fits-all. If you want to look at the situation of Colombia today and the free trade zones, and why, the question was put this morning, why free trade zones in Colombia have only 4% as a share in Colombian exports. I don't know. But what I can say is there needs to be a diagnostic analysis that looks into the reasons. Why? Is it a question of sectors? Is it a question of incentives? Is that are maybe you need something different? Or is it just a question of you need to shape up the services backbone of the free trade zones? Do you have the services you need? Do you have the services backbone that you need? Do you have finance, telecoms, express delivery, other infrastructure services? Do you have enough professional services? What are the needs? There is also a question of flanking policies. That's my next point about free trade zones. Flanking policies in terms of usually when you want a free trade zone to achieve its objectives, and this is what I also saw in China. I was in Shanghai a few months ago. To think about how to develop, for example, human resource base that actually is trained in a way that is tailored to the purpose of the free trade zone. So if you want, for example, to focus on exporting services sectors like back office services, BPOs, well, your backbone there is going to be the human resource base. It's language skills, it's other professional skills. If you want to upgrade this to what we call, knowledge-based services, KPOs, then you're looking at lawyers, accountants, engineers, IT specialists, and so on. So to match your human resource base with your objectives, I think, is a terribly important thing. I don't know whether
this is the case in Colombia or not. I have absolutely no authority. But what I'm pointing at is questions that perhaps need to be thought about. Now, there's also a question of focusing on producer services. I talked about that before, but in free trade zones, that is also terribly important and would require a careful look depending on the sectors that you want to promote. Now, the other thing is, when I heard about services throughout the day, there seems to be this focus on exporting services exports. But perhaps the focus needs to be wider than that. It's not only on services operations that export. It may also be about services operations that participate in exporting activities, be it goods or other services. That the sector itself that you're trying to promote does not directly export, but actually provides a critical input for exporting operations, be it in manufacturing or in other services. And these are terribly important sectors, and sometime in many countries, I'm not saying this is the case for Colombia, but there's regulatory captive. Sometimes those sectors are captive to narrow sectoral interests. Try to liberalize legal services in Egypt, for example. I mean, it's a nightmare. Being a lawyer myself, I can testify to how difficult that would be. Now, I think at the end, I hope I gave you a taste of the kind of issues and the kind of things that you might want to think about when you think of free trade zones as an important area of government policy, but also as an important area for those of you who are private sector operators, and to try and look into your day-to-day business and see perhaps where you might want things to improve a bit, and what can you advise your government and policymakers to do or say. Now, let me stop here and let me apologize for taking more than the time that was allocated to me. I always get a bit passionate when I talk about services. My wife complains about me all the time that I talk too much. So I hope you'd forgive me for that. Well, thank you very much. Bueno, pues muchas gracias a Hamid. Yo tengo un par de preguntas, si quieren voy haciéndolas, pero pues la invitación es a que el público, pues el micrófono está abierto para las preguntas que quieran hacer ustedes. Y esta pregunta va para Hamid. Él decía, en el mundo de los servicios, pues no tenemos aranceles, no tenemos aduanas, no tenemos subpartidas arancelarias, sino que en su lugar tenemos como las regulaciones. Las regulaciones son esos aranceles que uno podría poner a los servicios para abrir o cerrar un mercado. Pero me llamaba la atención de su conferencia que decía que la liberalización no significaba necesariamente desregular un mercado. Y entonces tal vez es un poco empezar a cambiar el discurso de más bien de calidad en la regulación y qué tipo de regulación necesitan los servicios para promoverla. Entonces hablamos de pronto más, como decía usted, de regulación que garantice la competencia, una regulación que garantice el acceso y la no discriminación, y evitar las regulaciones que son proteccionistas y que no buscan de ninguna forma ni el acceso, ni garantizar el acceso, ni evitar la discriminación. Y esas son, entonces tal vez es como hacer un poco la aclaración cuando yo siempre digo que las regulaciones son los aranceles de los servicios, decir, aclarar que son las regulaciones proteccionistas. Entonces, digamos, bastante interesante ese cambio de acercamiento a la regulación y cambiar ese chip que tenemos de que la regulación es lo que
digamos que protege un sector y lo cierra y evita que llegue. No sé si hay alguna pregunta, si quieren podemos cambiar, o sea, hacerlo un poco más interactivo. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta y luego voy yo o sigo haciendo preguntas. Claro, adelante. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Esteban Madriñán, yo represento a Zonamérica, somos un parque de negocios dedicado exclusivamente a servicios. Es una empresa uruguaya, pero que próximamente va a abrir su segundo parque en Cali. Escogimos esa ciudad básicamente por el talento, porque tiene una particularidad frente a otras ciudades de Latinoamérica, y es que en el sur de la ciudad concentra casi el 90% de las universidades y el 50% de los colegios bilingües. Entonces, pues pensamos que ese era un sitio idóneo, digamos, donde estaba toda esa gasolina para operar pues un parque de servicios per se. Entonces, cuando ya estuvimos acá, digamos que el problema que hemos visto es que la regulación aquí en Colombia aún está muy incipiente en el tema de servicios, y más si hablamos dentro de la zona franca. Estamos viendo que ahora va a salir pues un decreto con ciertas modificaciones, pero de fondo todavía servicios es apenas un añadido para el tema de zonas francas. Hoy se dice esto es para bienes, es una zona franca de bienes y de servicios, pero en realidad no hay ninguna regulación que soporte eso y que promueva, como decía Hamid, esas exportaciones de servicios. Para la muestra un botón, o sea, es lo mismo, básicamente es lo mismo para una empresa exportar desde una zona franca que desde el territorio aduanero nacional, desde afuera. Es prácticamente lo mismo en términos tributarios. Nos cobran el IVA, todo el tema, es lo mismo pues. Entonces, la pregunta de pronto para Hamid y ustedes también es, ¿cuál sería ese benchmark de país en el que pudiéramos fijar esos ojos y decir pues cómo podemos digamos, ayudar a que los servicios sean muy importantes? Hay una meta grandísima de exportación que tiene el gobierno en la que los servicios tienen que ayudar, y de alguna forma tenemos que ayudar también a las empresas que quieren exportar esos servicios. Bueno, esa era la pregunta. ¿La quieres responder, Hamid? Yo. Thank you. Well, let me separate your question into two parts. The part about taxes, I think that's more straightforward. The tax treatment, services companies should receive the same level of tax incentives as the rest of the free trade zone companies. And if there is an argument for going deeper into tax breaks, that's a dialogue you would need to have with the government. But taking the more complex part of your question regarding regulation, I think it is important to realize that, as you said, services comes at the end. Yes, there is a little bit of services. But actually, my experience with governments is that they find services very inconvenient to deal with, services policies and services regulations. When you talk about trade, merchandise trade, you're basically dealing with 3-4 government agencies. But when you talk about services, the diversity of government agencies, ministries, and even non-governmental institutions like professional associations sometimes require a higher level of political leadership to say, look, there is a framework here that we need to look at. We see this with acceding countries. Negotiating accession to the WTO by those countries who have acceded, whether it's China or Russia or other developing countries. The accession to the WTO is a matter that is looked after by the office of the Prime Minister. So when the Prime Minister says, we need to make an offer in the WTO negotiations, all ministers will come and
will go along. There is that level of leadership. But if the Ministry of Trade wants to promote, together with the Finance Ministry and the Investment Authority, want to promote free trade zones, dealing with the big services sectors like the Central Bank on Financial Services or the Insurance Authority or the Telecommunications Authority or the Ministry of Transport, and the list goes on and on and on, is a little inconvenient. So there is a political factor there that we see invariably has an effect. The only exception, as I said, is the accession negotiations. Now, how do you deal with that? So in some countries, it's dealt with through private sector associations that actually mobilize enough steam behind them to have a dialogue about what changes and what reforms are needed and why, the rationale. So the answer from my side, unfortunately, is that there is no easy answer to that one. Yo estoy como el estudiante que solo se estudia, que le van a hacer el examen del reino animal y solo se estudia el gusano y le preguntan por el elefante y dice, el elefante tiene una trompa muy larga que se parece a un gusano y el gusano, y empieza a echar todo el cuento del gusano. No mentiras, yo quería aprovechar tu pregunta y no nos pusimos de acuerdo para que me la hiciera, para contarles un poco de la estrategia de Colombia Exporta Servicios. Es solo una diapositiva y es mi ñapita del panel y me perdonarán mis colegas, pero quería un poco contar, él decía que el gobierno tiene una meta y sí la tenemos, es una meta bastante ambiciosa de $30.000 millones. En esa meta de $30.000 millones, servicios contribuye con 9.000 millones. La pregunta sería ¿por qué tan poquito? Ya incluso nos dijeron un día que estaba un poco muy conservadora. Yo no sé ahora si sigue estando tan conservadora, pero digamos hay un problema grave de mediciones y tal vez ahorita podríamos hacerle una de esas preguntas a nuestros panelistas, porque creo que en el tema de estadísticas en servicios tenemos un gran reto todos los países. Todos, digamos, no solamente Colombia, sino que es un reto de muchos más. Entonces, la estrategia consiste en 75 acciones. También quise traerles este dibujito circular, porque yo creo que en el ministerio hay dos cosas que es importante que ustedes tengan, y es una, la microgerencia. La ministra está digamos, ha cambiado el estilo, le gusta mucho la microgerencia y es un estilo en donde queremos solucionarles los problemas a los empresarios, hablar directamente con ustedes, darles el micrófono, que se puedan comunicar con nosotros y decirnos cuáles son esos pequeños problemas que hacen que ustedes no puedan exportar o producir más. Y creo que eso lo tienen que aprovechar ustedes. Tienen una ministra que está todo el tiempo abierta a hablar con ustedes, así que aprovechenla, y ella misma le hace seguimiento a todas estas tareas y créanme que digamos, no es algo muy rico para uno, pero ella semanalmente está mirando cómo estamos nosotros superando esas barreras que los empresarios nos han comunicado. Entonces, la palabra microgerencia. Y la otra es el aprovechamiento. Desde el Viceministerio de Comercio Exterior estamos cambiando el chip de las negociaciones para aprovechar. En el ministerio hay mucha gente que tiene mucho conocimiento sobre todos los acuerdos de libre comercio, los que negociaron compras públicas, obstáculos técnicos al comercio, y ellos ahora pasan ya listo, los negociaron, ¿cómo hacemos para que los empresarios los aprovechen? ¿Cómo hacemos para que los empresarios cojan esas oportunidades que los tratados de libre comercio les ofrecen? Entonces, bueno, como les decía, es la estrategia de Colombia Exporta Servicios, que son 75 acciones concretas, digamos, obviamente pues son de una política pública, entonces no son tan concretas tal vez como los empresarios lo quisieran, pero sí buscan ser lo más concretas posibles. Y están separadas en esos 4 ejes temáticos que ustedes ven ahí, de fortalecimiento empresarial, inversión en capital humano, porque sabemos que en servicios las personas, el talento colombiano juega un papel fundamental, en mejoramiento de clima de negocios, cómo hacemos para que se genere la institucionalidad adecuada, todo lo que hablaba Hamid y María Camila, para que en efecto podamos lograr esta meta de exportaciones. Y finalmente, donde nuestro aliado estratégico es ProColombia,
la promoción comercial, abrirles mercados, hacer que ustedes puedan coger esas oportunidades que nos ofrecen los 1.500 millones de consumidores que hay en el mundo, como decía María Camila, esperando por recibir sus servicios y sus productos en general. Un poco tu respuesta a lo que preguntabas de cuáles son las metas y cuáles… bueno, aprovecho y hago otra cuña, no sé si María Dida está por acá y no le guste mucho mi invitación, pero… La invitación es, como decías tú, los instrumentos vuelven al Ministerio de Comercio, digamos, el Plan Vallejo de Servicios, todos los Plan Vallejos, pero bueno, obviamente a mí el que me interesa es el de servicios. Todos estos instrumentos vuelven bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio. El 17 de diciembre fue que creo que me dijeron que volvían, oficialmente se vencen los 6 meses que tenemos y estamos haciendo una reingeniería de esos instrumentos para hacerlos más amigables, más eficientes, más dinámicos como los necesitan ustedes. Así que es el momento de que nos ayuden a mejorarlos, que nos cuenten, digamos, aprovechando todo esto que les decía, el nuevo enfoque del Ministerio, para que nos cuenten cuáles son los cuellos de botella, cómo se puede mejorar las normas, estos instrumentos, para que ustedes los puedan utilizar más y les saquen más provecho. Gracias. ¿Más preguntas o sigo yo con mis preguntas? Bueno, voy a seguir. Bueno, además tenemos 3 minutos, pero yo sí lo voy a aprovechar, los 3 minutos que tenemos. Los dos hablaban de la gráfica que nosotros decimos de la carita feliz y mostraban cómo en la parte de, digamos, como de los cachetes de la carita era donde más valor agregado se genera en esa cadena, ¿sí? Y cómo pues lo ideal sería que nosotros nos enfocáramos en esas partes de la carita feliz y no en la parte de manufactura, que era la de abajo, que es la que menor valor agregado genera. La pregunta para una persona que hace política pública es: ¿cómo hacemos para enfocarnos en esos sectores? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para enfocarnos en lo que genera más en lo que es la parte de investigación y desarrollo, marketing o mercadeo, posicionamiento de marca, diseño, la estandarización, todas estas partes de la cadena? ¿Cómo hacemos para enfocarnos ahí? ¿Cómo hacemos para que ustedes, los empresarios, se enfoquen en esas partes de la carita feliz? Well, that's a very good question. I think everybody is trying to find an answer to how to be cheeky. Now, I think there is no way other than focusing on the human resource base. All these sort of high value-added services are the product of the human mind and human imagination that feeds into a business organizational framework and transforms an idea into a commercial opportunity. You know? But it has to start with that kind of idea that captures the imagination of segments of the market so that it translates into a commercial opportunity. I think the place to start is vocational training and education. Not necessarily that something is wrong with the education, but education programs and education capabilities need to keep up with what is happening in the market. And interestingly enough, liberalization, in the sense that I explained, opens certain doors where you would allow producers to come to your market under certain requirements of training, transferring technology and know-how, which is, it happened in sectors like banking, it happened in telecommunications. You know, in many developing countries, there was nobody who would know how to run a private telecommunications company. It was always the telecom authority. So I think the cheeks of the smile lie in human capabilities. I don't think there's a way around that. Sí, siguiendo pues con el argumento de Hamid,
va definitivamente desde los recursos humanos y desde la educación y desde las matemáticas. Estaba leyendo un libro de innovación y decía la importancia que deberían tener los colegios en el tema de matemáticas para crear más ingenieros y más temas pues, que lleven a los niños realmente a empezar a innovar. Entonces decía en un discurso pues, Luis Alberto Moreno, presidente del BID, y decía debería haber el James de las matemáticas, y de hecho en China ustedes ven en los periódicos, primera plana ganó el concurso del mejor matemático del país. Entonces eso no lo tenemos acá y no la reina de belleza, ¿cierto? Sí, y la reina de belleza. Entonces nos enfocamos más en que los niños sueñen en ser futbolistas en vez de ser el mejor matemático del país. Y desde las matemáticas puede venir toda una generación de innovación y de pues, todo el tema de tecnología, que es muy importante pues, para, sobre todo en la Carita Feliz, en la primera parte de investigación y desarrollo. Y otros países lo que han hecho para esto es promoverlo a través de los premios. Bueno, muchas gracias a mis dos panelistas, a ustedes por su atención. Y gracias. Muchísimas gracias a la señora moderadora, por supuesto a los panelistas por participar con nosotros en ese interesante segmento. Bien, vamos a dar paso a un receso de café de 30 minutos. Aprovechemos y recorramos la muestra comercial. Y también estarán dos de nuestras asistentes en la muestra recogiendo las encuestas. Las personas que aún no han entregado las encuestas aprovechen este momento para hacerlo, y los que requieran colaboración recuerden que están los universitarios para darles toda la asesoría que merecen. Asimismo, quiero recordarles que una vez finalicemos el panel con la señora ministra, ya el transporte está dispuesto para llevarlos hacia la fiesta que ofrece nuestro patrocinador de oro esta noche, así que todos dispuestos. Vamos a desplazarnos en un transporte muy cómodo que está dispuesto para ustedes, y les recuerdo que allá el ambiente está diseñado para estar relajados, donde podemos guardar nuestros objetos personales y estar tranquilos y disfrutar. Así que los espero exactamente en 30 minutos, por favor.